Estaba yo en una cola esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 y la Octava Avenida en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea: pesar sobre sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena, monótonamente, año tras año. Me dije pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo, debo de decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se puede admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pasaba mi sobre, exclamé con entusiasmo: «¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted?». Alzó la mirada, sorprendido, pero con una gran sonrisa. «Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes», contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria prístina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue: «Mucha gente ha admirado mi cabello». Apuesto a que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que se miró a un espejo y se dijo: «Es un cabello muy hermoso». Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó: «¿Qué quería usted de aquel empleado?». ¿Qué quería yo de él? Si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado, quería algo inapreciable y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta: trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano. Y el profesor William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años, y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante, que no es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto del fuego en Persia hace 3000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el valle del Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las pétreas montañas de Judea hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo: haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozca sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es siempre, en todas partes. David G. Smith, de Eau Claire, Wisconsin, contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban 2 damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas querían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Rose y a Jane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio,
Al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Rose, diciéndole que yo no podría ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo, y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y la dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta, con Rose muy feliz contando el dinero y Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a que pertenecemos para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Si por ejemplo la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle: siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá: no es molestia, y se complacerá en satisfacernos porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quiere hacer el favor de, tendría usted la gentileza o gracias. Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso son la seña de la buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hal Caine fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero, no fue a la escuela más que 8 años y sin embargo cuando murió era el literato más rico de su época. Su historia es así. Hal Caine tenía predilección por los sonetos y baladas y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y lo probable es que se dijera: un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones debe de ser un joven brillante. Rossetti invitó pues al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Hal Caine, porque en su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Greval Castle, en la Isla del Hombre, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo, y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares. Pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante, y esto no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien la haga sentir importante. Ronald Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase introductora de artesanías llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo, la clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Un miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada. Cómo me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento, las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, cómo trataba de contener las lágrimas. ¿Es en serio, señor Rowland? ¿Haré un buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Chris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme: gracias, señor Rowland. Chris me enseñó una lección que no olvidaré nunca, que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice: eres importante. Tengo este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean, para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad sin ambagajes es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido, y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de algún modo muy sutil que usted reconoce su importancia y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo: todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, y en tal sentido puedo aprender de todos.
Y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, hombre, prodigio de soberbia, investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. La regla para tratar con los demás que hemos aprendido hoy es: haga que la persona se sienta importante y hágalo sinceramente. En resumen, las reglas que hemos aprendido en estos audios es: regla número 1, interésese sinceramente por los demás. Regla número 2, siempre sonría. Regla número 3, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla número 4, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 5, hable siempre de lo que interese a los demás. Y regla número 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.